Ante el desprestigio del gobierno de la señora Sheinbaum, especialmente por las denuncias de Donald Trump de que la Sheinbaum gobierna con la delincuencia organizada, y la otra acusación de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que la Sheinbaum fue la que subsidió los disturbios en California mediante agentes cubanos, venezolanos, nicaragüenses, para que crearan un caos en ese país. Y también ante la lista de Marco Rubio de que 40 políticos están en la mira de la DEA y del FBI por investigaciones que realizaron contra el narcopresidente, su hijo Andy, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Adán Augusto, entre muchos otros presuntos delincuentes coludidos con el narcotráfico. Han salido mercenarios pagados por el narcotráfico, entre ellos un señor de nombre José G. Martínez, quien ha tratado de defender lo indefendible. Las críticas de Carlos Alarraqui y de Laura Zapata, quienes representan un baluarte contra las iniquidades y abusos de autoridad del gobierno que preside la señora Sheinbaum. Y en esta ocasión el señor atacó a Alarraqui y a Laura Zapata, calumniándolos, tratándolos como lo peor del periodismo, que vomitan las noticias, y una serie de acusaciones que no tienen ningún fundamento ni legal ni moral, partiendo de la base de que el oficio del periodismo es el de dar información de carácter público, veraz, oportuna y objetiva, que eso es lo que hace un periodista. Y sin embargo, al señor José G. Martínez, pues aprovechó la oportunidad de calumniarlos, actuando como un gángster, un miembro de la mafia organizada, para defender a la señora Sheinbaum, y dice así: Espacio hablaremos de Atypical TV, de una señora derrotada y frustrada llamada Laura Zapata, y de la regulación urgente a los medios del odio que ya han cruzado todos los límites. Lo diremos sin rodeos. Urge con carácter de emergencia nacional la aprobación de la reforma a las leyes de telecomunicaciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que además incluyan sanciones a quienes fomenten el clasismo y el racismo. No se trata de un capricho legislativo ni de una reacción política. Se trata de un acto de defensa frente a la degradación moral, el racismo descarado, la misoginia impune y el clasismo asqueroso que hoy emponzoñan el espectro mediático mexicano y que también está presente en algunos portales digitales. Bueno, este sujeto repugnante, que en mi concepto es un vulgar naco, no tiene la calidad moral para descalificar a los periodistas en mención, y tampoco está capacitado para defender la ley, que por cierto ya se aprobó por los senadores, de telecomunicaciones y radiodifusión,
en el cual se crea un órgano que se llama Agencia Digital y que es la responsable de cancelar concesiones de radio y televisión, así como plataformas de YouTube y TikTok, entre otras. Y no tiene calidad moral porque está solicitando que se apruebe la ley censura y que se castigue con sanciones a los periodistas Alarraqui y Laura Zapata, quienes se han distinguido por ser periodistas veraces, oportunos, honestos, y que han criticado severamente el desgobierno de la señora Sheinbaum. En primer lugar, porque este señor no tiene la capacidad de defender a la señora Sheinbaum y denostar a los periodistas, porque la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Además de que el Estado es el que debe de garantizar la libertad de expresión. Por otro lado, es una incongruencia que este señor que se dice periodista, en donde en un espacio libre de televisión supuestamente critica, ofende y se pone a favor de los abusos de autoridad del gobierno de Morena, y ello demuestra pues que el señor es un gángster de la delincuencia organizada, porque la única explicación es que está denostando a la crítica y está ensalzando las virtudes, ¿cuáles?, de un gobierno que se ha convertido en autoritario, abusivo, que no respeta los derechos y las libertades de los mexicanos. Y para acreditar que no solamente ataca a la oposición, sino también a instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual se le quitó su autonomía e independencia con la ley venganza del narcopresidente, de que los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces fueran por voto popular, como sucedió el 1 de junio, que fue un verdadero fraude, que fue una elección fallida, en donde 5 consejeros del Instituto Nacional Electoral manifestaron que fue un fraude, que como no tenían capacidad para anular esa elección, manifestaban su inconformidad de que esa elección fue un abuso de autoridad del gobierno y que era un fraude. Y sin embargo, este sujeto vulgar, sombrerudo y además autoritario y repugnante, ataca a la Suprema Corte diciendo que son los que han acogido a la oposición y que ya tienen un búnker para anular o quitar o oponerse a la reforma de la señora Sheinbaum así. Amigos de Espacio Libre Televisión, la oposición tiene ya en la práctica, tiene ya de facto un cuarto de guerra, tiene su sede política, tiene un búnker pues, y ese búnker es el Poder Judicial de la Federación. Desde ahí se defiende, desde ahí, desde el Poder Judicial, obstaculizan las reformas que habrían de beneficiar al pueblo de México. Desde ahí, mediante amparos, tratan de evitar el desarrollo de la infraestructura del país. Desde ahí tratan también de amordazar al presidente de la República y pretenden también callar a los periodistas libres de las redes sociales, de esos periodistas que no negociamos ni recibimos chayote. Desde ahí,
Desde ese corrupto poder judicial dejan en libertad a sus compinches, miembros de su mafia y lacayos delincuentes de cuello blanco. La oposición moral y políticamente derrotada ahí encontró asilo, ahí encontró su nueva casa. Bueno, me resulta increíble escuchar tantas sandeces, tantas estupideces de un sujeto que se dice periodista. Y lo cierto es que está defendiendo el desmantelamiento de nuestro sistema de gobierno republicano, democrático, representativo, laico y federal, para imponer una dictadura de facto con fachada constitucional. Y también resulta que está desprestigiando el oficio del periodismo, porque insisto que la función del periodista es el de recabar información de interés público para, de manera objetiva, veraz y oportuna, darlo a conocer a la sociedad, y que además este oficio debe ser de carácter imparcial y no convertirse en chayotero para atacar a la oposición y enaltecer los actos autoritarios del gobierno. Ante este panorama, no me queda más que opinar que todas las descalificaciones que hace este pseudo periodista, el señor José G. Martínez, respecto de descalificar y calumniar y injuriar a Carlos Alarraqui y a la señora Laura Zapata, así como descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano impartidor de justicia y señalarlo como un órgano corrupto que acoge a la oposición, haciéndole un búnker para tumbar las reformas del gobierno de Morena. Pues esas declaraciones que no tienen ningún sustento legal y que además el sujeto no tiene calidad moral, son argumentos propios para llevarlos al bote de la basura, incluyendo al naco, que viene siendo gángster del grupo delincuencial, donde recibe chayotes para defender lo indefendible. Un gobierno autoritario, abusivo, con un régimen sin Estado de Derecho, para imponer una cuarta transformación, que es un sistema comunista con fachada constitucional. Muchas gracias.